Tinc un text preparat, espero que entengueu, vaig a parlar espaiet, 5 minutets, i de seguida estem Ricardo i Gonzalo Soriano. Benvolgudes veïnes, veïns, estimadíssimes confessions de Vila-real, en especial està present avui així l'Església Centre Cristià, però també les altres esglésies com Filadèlfia, l'Església Romanesa i l'Església Catòlica, que han participat o han col·laborat en aquestes jornades. Il·lustríssimes regidores, il·lustríssima, no és el seu tractament, directora general de la Generalitat Valenciana, Mari Parra. També tenim així el senyor Gonzalo Soriano, que és el coordinador de la Societat Bíblica, i el senyor Ricardo Moraleja, coordinador general de traduccions de la Societat Bíblica. La Bíblia és un text cabdal per a la nostra història, literatura, art, arquitectura. Els seus textos són fonamentals per entendre qui som en estos i molts altres àmbits. La majoria de les confessions reconeixen a la Bíblia un paper fonamental d'inspiració i de font per a les nostres tradicions. Ningú entendria què és Europa, ni el món en l'actualitat, en la seva profunditat, sense haver-li fet una llegida, almenys. I molts dels gèneres literaris actuals s'inspiren encara en la tradició bíblica. La poesia dels salms, la profunditat del càntic dels càntics, els consells dels proverbis de Salomó, la fundació del món del Pentateuc, la humanitat dels evangelis, la practicitat de les cartes del Nou Testament o la mística de l'Apocalipsi. Tot és conegut en la nostra literatura i l'art. Per totes aquestes raons, l'Ajuntament de Vila-real, a través de la Regidoria de Normalització Lingüística i amb la col·laboració de la Societat Bíblica d'Espanya, va organitzar per al mes de febrer, quan també commemorem la fundació d'aquesta ciutat, Vila-real, les jornades Traducció i Literatura Religiosa Medieval i l'exposició, que alguns haureu visitat, Bíblia i Cultura. El 2019, aquest 2019, se celebren, per cert, els 450 anys de la publicació de la coneguda com a Bíblia de l'Osso, obra traduïda i impresa a l'exili, a Basilea. La raó és que les traduccions de la Bíblia eren molt perseguides al nostre país i fer-les arribar podia costar la mateixa vida. No va estar, per tant, un llibre per a imposar, sinó al contrari, un llibre molt perseguit. Sabreu també que les traduccions a les llengües vernacles, a les llengües populars, van servir com a model per a crear estàndards de les gramàtiques modernes. Aquelles traduccions van ser fonament per a moltes llengües que parlem avui dia. Amb la invenció de la impremta, els llibres es van fer molt accessibles. De fet, el primer llibre que es va imprimir va ser la Bíblia. També n'hi havia al temps un nou interès pels textos clàssics i la impremta estava sent el motor d'una transformació. Els primers llibres impresos de la història es van produir a Magúncia entre els anys 1454 i 1457. Cap al 1500 n'hi havia 73 impremtes a Itàlia, 51 a Alemanya, 38 a França, 24 a Espanya. Les traduccions en llengua vernacla, és a dir, una llengua que no fora llatí, van ser, per tant, perseguides. Però, malgrat això, Erasme de Rotterdam publica, al 1516, una versió en grec del Nou Testament basat en el que es coneix com a Textus Reflectus. El 1522, Alemanya Luter publica la traducció al Nou Testament que havia fet amagat en un castell, amagat de la persecució. El 1524 es publica la primera traducció completa a l'holandès. El 1549 apareix la Bíblia txeca, el 63 la Bíblia de Brest, una Bíblia en polonès. Malgrat el perill immens que suposava publicar la Bíblia en espanyol, va haver esforços molt grans en aquest sentit. En 1543 es va fer una primera versió per Francisco de Encinas en castellà, però la primera Bíblia en castellà se publica a l'exili, com acaba de dir, per Casiodoro de Reina.
coneguda com a Bíblia de l'Oso, impresa el 1569. Una revisió posterior va fer-se a càrrec de Cipriano de Valera, lingüista, traductor de la Bíblia, teòleg i escriptor. Crec que Ricardo Moraleja ens donarà una primícia sobre aquesta revisió avui, molt interessant. És la que es coneix com a la Bíblia del Cántaro, que estava també en l'exposició. Publicada també a l'exili, a Amsterdam, com a resultat de la persecució que n'hi havia a la Bíblia i a la Reforma també a Espanya. És esta, ja sabem, la més utilitzada en temps moderns, en parla hispana, també coneguda com a Bíblia Reina Valera, per els evangèlics actualment del món hispà. Molt abans que totes aquestes traduccions, en ple segle d'or valencià s'imprimís entre 1477 i 78 la Bíblia Valenciana, que és la quarta Bíblia que es va imprimir en tot el món, després de la Vulgata, en llatí, la Bíblia alemanya i la italiana. És per això una Bíblia amb molta tradició, molt antiga, que s'ha atribuït tradicionalment al germà de Sant Vicent Ferrer, fra Bonifaci Ferrer. Acabant ja, en el curs dels segles següents, l'impuls missioner fa arribar la Bíblia a llengües molt més llunyanes. 1663, John Eliot imprimís la primera Bíblia a Amèrica adreçada a la població indígena. A l'altra banda del món, Albert Rull és el primer en traduir les escritures a un idioma asiàtic modern, el malayo, traducció que completa el 1688. Podríem dir que a final del segle XVIII arriba l'era d'or de les traduccions bíbliques. Henry Martin traduís el Nou Testament a l'urdu, persa i judeopersa. Mentrestant a l'Índia, William Carey i el seu equip participen en la traducció de les escriptures en 40 idiomes. El 1884, Samuel Crowther completa la seva traducció de tota la Bíblia al Yoruba, a l'Àfrica Occidental, i Pandita Ramabai aprèn grec i hebreu, no sé si treballaria per a la Societat Bíblica, probablement, i tradueix la Bíblia en una llengua col·loquial de l'idioma indi-maratí, que les classes populars pogueren entendre. I així, durant el segle XIX, les escritures s'acaben publicant en uns 400 nous idiomes. El segle XX s'afegeixen almenys el doble d'eixa xifra. A Papua Nova Guinea se'n parlen més de 800 llengües i sols al 1956 es publica la primera Bíblia en una d'aquestes 800 llengües. No obstant això, per a la dècada del 90, el Nou Testament ja estava disponible en més de 100 idiomes d'esta regió, Papua Nova Guinea, i encara s'estan preparant, pel que tinc coneixement, 200 versions més en altres idiomes. Es calcula que hi ha més de 100.000 llengües vives al món. L'última xifra que tinc és que almenys una part de les escriptures ha estat traduïda per a 3.320 d'aquestes llengües. El Nou Testament està disponible en 1.521 llengües i la Bíblia completa està traduïda a uns 670 idiomes. Així, la història de les traduccions de la Bíblia acabarà quan l'últim idioma del món tindrà una versió nativa de les Escritures. Per tot això, tenim avui a Ricardo Moraleja amb nosaltres, que és llicenciat en Filologia Hebrea, la llengua original de les Escritures, en especial de l'Antic Testament, i en Filologia Aramea per la Universitat Complutense de Madrid, graduat en Teologia per la Universitat Pontifícia de Comillas, professor d'Antic Testament a la Facultat de Teologia UEB i coordinador general de traduccions de Societat Bíblica fins al 2010. Actualment és consultor de traduccions de la mateixa entitat. I també tenim a Gonzalo Soriano, que és el coordinador de la Societat Bíblica, i al que donaré pas ara mateix per a que ens adreci unes paraules. La tecnología siempre nos lleva a los que somos más neófitos a que ese es el tema que se... Siempre es un placer y un privilegio poder desarrollar este tipo de jornadas y para la Sociedad Bíblica de España una de nuestras tareas siempre es difundir el conocimiento de las Escrituras. Y
la exposición Biblia y Cultura es una exposición itinerante que trata y promueve precisamente el conocimiento del libro más traducido del mundo, el libro más distribuido del mundo, el libro más querido del mundo y el más odiado del mundo. Lo tiene todo. Por lo tanto, la Biblia sigue siendo ese libro que mueve, que remueve y que tiene siempre desde nuestro ámbito un mensaje a toda la humanidad. Por eso estamos contentos que en este caso, agradecidos a la Corporación Municipal de Villarreal, que nos ha acogido en un lugar emblemático y precioso como es el museo, y ha quedado una exposición que espero, si no han ido a visitarla, que quedan pocos días y se la pueden perder. Y es una exposición que sí, que trata de dar esa difusión de cuál ha sido este libro, sus traducciones y cuál ha sido la influencia de este mensaje a lo largo de la historia de la humanidad. Así que les animo a visitarla, que siempre es bueno verla y a obtener un pequeño regalo. Dentro de esta jornada, pues el día de hoy tenemos a don Ricardo Moraleja, que para mí, además de ser coordinador de traducciones de la Sociológica, es un buen amigo y compañero de hace muchos años y siempre es un placer escucharle. Así que, ¿por qué el taller de traducciones? Pues precisamente para concienciarnos de todos esos datos de tantas lenguas que todavía quedan. Las Sociedades Bíblicas Unidas alrededor del mundo tiene hoy, creo que más de 400 proyectos de traducción bíblica en marcha, porque todavía quedan 3.000 lenguas por llegar a hacer algo, o sea que el trabajo de traducción para los traductores todavía queda mucho en cuanto a traducir las escrituras a las distintas lenguas. Así que sin más, damos paso a don Ricardo, que nos deleite con el taller. Tiene que ser este, yo creo. Así le dejamos. Yo me recuerdo ahí para verle. Antes de nada, quiero dar las gracias a las autoridades, al concejal, a todos aquellos que habéis hecho posible estas jornadas bíblicas, ¿no?, de literatura religiosa medieval. Y os doy las gracias a todos vosotros, ¿no?, que un sábado por la mañana vengáis aquí a escuchar una charla, y especialmente dar las gracias a los niños, pobrecitos. Me ponéis en una situación muy comprometida, porque mi cabeza venía pensando que me voy a encontrar con gente mayor, gente muy sesuda y demás, y seguro que sois. Pero por otro lado me encuentro que hay niños, hay jóvenes, y lo que menos me gustaría es que esto acabase siendo un tostón. Y a veces las charlas acaban convirtiéndose en eso. Y hay dos peligros: o acabas diciendo obviedades, bien, o acabas diciendo cosas muy serias, aparentemente, y aburres. Entonces me lo ponéis complicado y vamos a ver cómo salimos de estas. Intentaremos salir lo mejor posible. También quiero decir que cuando a uno se le invita a unas jornadas como estas y tienes el honor de estar aquí, pero lo haces en último lugar, siempre te queda la cuestión de ¿y qué dijeron los que pasaron antes? ¿Qué dijeron, no? A ver qué digo yo que no sea nuevo. Luego, con una magnífica presentación como la que has hecho, a uno ya le da ganas de decir, ya está, no hay mucho más que decir. Me voy a sentar y nos dedicamos a otra cosa. Así que estuve dando vueltas, cuando se me invitó a participar, estuve dando vueltas y diciendo, bueno, ¿de qué puedo hablar y cómo lo puedo enfocar? Y lo primero que me vino a la cabeza fueron las palabras de un hispanista francés que hace más de 100 años, me refiero a Samuel Berger, dijo algo así como que la historia de la Biblia en España es uno de los más bellos temas de estudio que hoy se pueden concebir. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía este hispanista. Pero además, el estudio de la historia de la Biblia en nuestro país es un fiel reflejo de las luces y de las sombras de nuestro pasado y de nuestro presente. Ayer, cuando tuve ocasión de ver la exposición bíblica, hay una imagen que define muy bien lo que ha sido una buena parte de la historia de la Biblia en nuestro país. Cuando uno entra en la exposición se encuentra una imagen, una edición de la última página de una Biblia. Uno dice, ¿dónde está el resto de la Biblia? No queda nada, no ha aparecido. Es una historia de humo, de fuego, de lágrimas, de dolor. Y encima esto se suma a que cuando uno viene para acá, allá al comienzo de la calle se encuentran instrumentos de tortura. No sé si los habéis visto. No sé si son para mí. Pero a uno le da miedo decir, bueno, esta es parte de nuestra propia historia. Una historia dolorosa. Pero no estamos aquí para contar esa historia solamente, sino para recapacitar, para hacernos pensar
que no tenemos que volver a repetir esos episodios tristes de incomprensión, de fanatismo, de sufrimiento, de lágrimas y de muerte. Y pensaba en un título para esta ponencia, ¿no? Y al final me decanté por llamarlo La aventura de traducir la Biblia en la España medieval, puesto que estamos en unas jornadas de literatura religiosa medieval. Pero evidentemente esta historia, en buena manera, ha sido posible gracias al buen hacer de los traductores. Unos hombres, mujeres hubo algunas, pero no hubo muchas traductoras en la antigüedad, mujeres y hombres que pusieron todo su conocimiento, que pusieron toda su ciencia, toda su habilidad, y yo añadiría, y toda su valentía, porque muchos de ellos se jugaron la vida, tuvieron que huir y pasarla, como se suele decir, canutas, para poder hacer su trabajo, al servicio de ese noble arte que es la traducción. Pero casi como una maldición, los traductores tenemos muchas veces que cargar con el penoso título de que somos unos traidores. Y yo sé que en esta sala hay traductores, sois traductores. Y ayer le comentaba a mi amigo Gonzalo, el domingo pasado, salía del acto y a la salida una persona ni siquiera me saludó. Me vino con una Biblia y me dijo, esta Biblia es una birria. ¿Por qué? Porque no se parece a otras que yo tengo. Entonces, de cierta forma me estaba diciendo que el trabajo que hemos hecho era un trabajo pésimo. Era un trabajo falsario, era un trabajo hecho por traidores. Y muchas veces los traductores tenemos que bregar con eso, ¿no? Sois unos traidores, no hacéis bien vuestro trabajo. Y a veces ese comentario viene de personas que jamás se han puesto ante el reto de traducir. Y traducir la Biblia, que además es un trabajo doblemente complicado, porque trabajamos con materia sagrada, un texto sagrado que apela a los sentimientos y a las convicciones y a las creencias de muchas personas. Entonces, por eso después, ustedes, vosotros, vais a tener que enfrentaros a un texto bíblico y a ver cómo salimos adelante en ese taller, porque a veces esto nos ayudará a comprender el trabajo que los traductores hacen en todas partes del mundo. Seguro que todos conocéis aquel antiguo adagio italiano, traduttore, traditore, ¿verdad? Y es que son muy pocos los que tienen el privilegio de poder hoy abrir la Biblia en sus lenguas originales y poder leerlas. Y aunque conocieses hebreo, griego, arameo, te encuentras que estás ante un texto muy antiguo, que hay un abismo enorme cultural, lingüístico, entre aquella cultura y nuestra cultura. Y siempre es necesario que haya traductores y traductoras que nos pongan esos textos en la lengua en la que nosotros podemos entenderla. Pero uno se encuentra ante un reto temible y terrible. Fijaos. Esto es lo que dice el Talmud, texto sagrado del judaísmo. El que traduce un versículo literalmente es un mentiroso. El que añade algo es un sacrílego y un blasfemo. Hombre, después de estas palabras, ¿quién es el guapo que se pone a traducir un texto de la Biblia? ¿Qué puedes hacer? Es complicado. Esto crea una enorme tensión y presión a aquel que tiene que hacer este trabajo. Estas palabras paralizan de alguna manera al traductor bíblico porque señalan toda la enorme responsabilidad que uno asume frente a un texto sagrado. Por tanto, traducir siempre es un riesgo y es siempre una audacia. Tengamos en cuenta que en un texto, ya sea la Biblia, ya sea cualquier texto escrito, traducido, siempre hay presentes ecos, siempre hay voces en ese texto. Están los ecos de dos tradiciones. La tradición del texto, del autor original, y también está la tradición, el eco de la tradición del propio traductor, que somos personas de carne y hueso. También está el eco de dos lenguas, si hablamos de traducciones interlingüísticas, es decir, del texto fuente y el eco de nuestra lengua y nuestra cultura a la que se va a verter esa traducción. Y estos ecos señalan espacios fronterizos que siempre son inestables, que siempre son inciertos, que son sumamente complejos y cada vez son más complejos a medida que hay más distancia temporal, hay más distancia lingüística, cultural entre ambas orillas. Y con suma facilidad se es infiel a alguno de los dos extremos, de esos ecos de los que estoy hablando. Pero este trabajo de pasar cultura, de pasar información, conocimiento de una orilla a otra, siempre es una labor que si se hace con fidelidad, es un trabajo que da frutos y que genera nuevas realidades, como decía Santiago en su presentación.
dan origen a nuevas formas de las lenguas receptoras. Hace una semana, no sé si tuvisteis ocasión de ver una entrevista que hubo en televisión que le hacían al escritor y académico Antonio Muñoz Molina. ¿Alguno le vio? ¿No? Muñoz Molina lo que venía a decir es que traducir es siempre escribir. La idea no es nueva, esto lo había dicho Saramago anteriormente. Él había dicho, escribir es traducir. Porque escribir, ¿qué es? Es convertir en símbolos, en signos, experiencias, vivencias, ideas, relatos imaginarios, convertirlos para que otra persona pueda leer esos signos lingüísticos y convertirlos también en su propia vida, en su propia realidad. Así pues, el trabajo de escritor y de traductor cobra sentido, cobra razón de ser, toma vida cuando es leído por otros. Y leer es algo inevitable, unido a la cultura humana, y desde luego es una actividad para nada inofensiva. Leer siempre fue una aventura. Y afortunadamente, a día de hoy, leer sigue siendo también una aventura. Si no recordemos, y hace un momento lo hablábamos tomando un café, que el personaje más importante creado por las letras castellanas, Don Quijote de la Mancha, nace de la aventura de leer, ¿qué? Novelas de caballería. ¿Y qué le pasa a este personaje? Se trastorna, se vuelve loco. Pero yo os digo una cosa, ¿os habéis parado alguna vez a pensar que cuando uno coge el Quijote está delante de una traducción? Me diréis, ¿no? Si yo hablo castellano y leo el Quijote, ¿dónde está la traducción? ¿Alguien sabe responder a eso? ¿Dónde está la traducción en el Quijote? ¿Perdón? Es una adaptación. ¿Una adaptación? Sí. No, imagínate que la Biblioteca Nacional de Madrid nos permite tener en nuestras manos una edición del Quijote, la primera edición del Quijote. ¿Por qué digo que es una traducción? Porque realmente no utilizamos ya ese lenguaje arcaico. Pero hay otra. Capítulo sexto. Sí. Vivimos en ese ambiente, en esa sociedad que conlleva muchos, diría yo, pues, elementos subliminales que no nos vemos. Se han pasado a nuestra lengua a la actual y yo creo que o bien se han intentado lo mejor posible traducirlas o bien se han perdido por el camino. Totalmente de acuerdo contigo. Pero hay algo más obvio todavía. En el capítulo sexto. ¿Sí? ¿Sí? Es la traducción de lo que no puedo pensar. Bien. Estáis llevando a un plano intelectual y está fenomenal lo que estáis diciendo. Pero hay algo más básico. Capítulo sexto. En una ficción literaria maravillosa, Cervantes nos dice que él va caminando por el canal de Toledo y se encuentra unos textos y se los compra a un muchacho. Además no dice cuánto paga. Dice, pagué por ese texto, ¿recordáis? ¿Cuánto paga? Paga una cantidad mínima. Dice, pagué por aquellos textos medio real. Dice, aunque yo hubiese estado dispuesto a pagar 6 reales. Pero tiene un problema. Esos textos están en una lengua que él no entiende. Y tiene que contratar a un morisco para que se los traduzca. Dice, y además, os voy a decir cuánto le pagué. Le pagué 2 arrobas de trigo, o trigo creo recordar que es, y, perdón que busco el dato, 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo. Eso es lo que costó. O sea, Cervantes, con una genialidad como la que él tenía, nos está diciendo que ese texto es una traducción, no es verdad, que es una ficción literaria, pero ya nos está poniendo en una línea de pensamiento del valor que Cervantes le concede a la traducción. Hace creer que es una ficción en una traducción. Pero os digo más, supongo que todos coincidiréis conmigo en que leer En la paz de las veces es una aventura apasionante. Y lo que os propongo en esta mañana es justamente eso. Es que recorramos, y siento que tengamos que hacerlo a vuela pluma, porque no disponemos de mucho tiempo, algunos momentos, solamente algunos momentos de esa aventura que ha supuesto traducir la Biblia en nuestro país. No podremos ser exhaustivos, tendremos que dejar muchas traducciones por el camino, porque no hay tiempo para poder hablar de ellas. Tendremos que atravesar fronteras lingüísticas, porque traducir es eso, es cruzar fronteras, es pasar información, es pasar cultura, es pasar mensajes, mitos, poesía, relatos, de una frontera a otra. Y vamos a pasar en esta mañana diferentes fronteras lingüísticas que han marcado en buena parte nuestra historia. El hebreo, el arameo, el griego, el latín, el castellano, el valenciano.
y así otras muchas lenguas. Pero también quiero hacer una pequeña reflexión. La aventura de traducir y de leer la Biblia es sin duda otra forma de contar nuestra común historia. Y como siempre que se trata de historia, otra forma de intentar comprendernos mejor por la esperanza de hacer cada vez más real la convivencia libre, la convivencia tolerante y la convivencia comprensiva. Y a juzgar por lo visto, buena falta nos hace. Así que volvamos a juzgar por lo visto todo esto e intentemos aprender la lección que nos enseña el pasado. Y entramos ya en materia. La Biblia ha sido y sigue siendo el libro, como ya se ha dicho, más traducido a lo largo de la literatura, de la historia de la literatura. Por lo que se refiere a la primera parte de la Biblia, lo que nosotros llamamos en nuestra tradición cristiana Antiguo Testamento, los judíos llaman Biblia hebrea, empezó a ser traducido en una época muy temprana. Por los mismos judíos a otras lenguas, como el arameo, como el griego, y un poco más tarde, por parte de los cristianos, traducido al latín. Os cuento todo esto porque va a ser importante cuando luego lleguemos al siglo XV, al siglo XVI en nuestro país. La lengua hebrea ha sido y sigue siendo, junto con el arameo, la lengua litúrgica judía. Y lo más sorprendente de todo esto es que esa lengua litúrgica es la que ha dado señas de identidad a un pueblo. Un pueblo como el judío, a pesar de todo lo que han sufrido, de todo lo que les ha pasado a lo largo de la historia, esta lengua les ha dado sello de identidad, les ha dado unidad como pueblo. Fijaos, las oraciones, los rezos, las lecturas que se han hecho y que se siguen haciendo a lo largo y ancho del mundo, se siguen haciendo en esa lengua, la lengua hebrea. Los cristianos no lo hemos hecho. De hecho, nuestras misas, nuestros cultos, nuestras reuniones, nuestras lecturas de las Escrituras, normalmente lo hacemos en la lengua de nuestra cultura, porque tenemos el privilegio de contar con traducciones de la Biblia a nuestras lenguas. Pero los judíos no lo hacen. ¿Os imagináis por un momento lo que sería que el domingo, en una parroquia católica, en la catedral, o en una iglesia evangélica, el pastor de turno leyese el texto de las Escrituras en hebreo o en griego, y que los comentarios se hiciesen en hebreo o en griego, ¿verdad? Tendríamos un gran problema. O todos tendríamos que aprender hebreo y griego, que estaría bien, o tendríamos un gran problema. Pues mirad, en todo el mundo, hasta el día de hoy, se sigue haciendo. Hace una semana cenaba con unos amigos judíos, y me llamó mucho la atención porque él no habla hebreo. Pero eso sí, llegó el momento de bendecir la mesa, se levantó y soltó toda su parrafada en hebreo. Un hebreo perfecto, pero que no sabe leer. No sabe lo que dice. Le han explicado, pero tú le preguntas palabra por palabra y no lo conocía. En este caso, digo que todos sean así, por supuesto. Pero no lo conocía. Pero es su lengua, y ellos entienden que su lengua es sus señas de identidad. Pues a mí me parece maravilloso el esfuerzo que estáis haciendo aquí en muchos lugares por conservar, por potenciar, por desarrollar vuestras propias lenguas regionales. Pero esa lengua, que algunos han llamado lengua del hebreo bíblico, la lengua en la que fue escrita la Biblia, empieza a sufrir, como es lógico, los avatares de la historia. Y en el siglo VI a.C. se produce un exilio de esos judíos, de muchos judíos, a Babilonia. Y poco a poco van perdiendo su lengua. Van perdiendo su lengua en el hablar diario, en el hablar cotidiano. Y entonces empiezan a surgir una lengua que no se ha puesto muy de acuerdo. Algunos dicen que es un hebreo arameizado y otros dirán que es un arameo hebraizado. Bueno, me da igual una u otra cosa. Lo que está claro es que la diáspora del pueblo judío, por Oriente y por Occidente, le llevó a adoptar como lenguas vernáculas las lenguas en sus países de residencia, es decir, el persa, el árabe, el arameo, el griego, el latín, el castellano, el valenciano, la lengua que fuese. La fueron adaptando. Y así es como empiezan las primeras traducciones de la Biblia hebrea y de los libros de oraciones y de himnos litúrgicos a otras lenguas usadas por las comunidades judías. Y os cuento esto porque hay dos rasgos como traductor que me parecen muy importantes. Esas traducciones que hacen tienen como dos señas o dos sellos de identidad muy marcados. Fijaos, el primero es que esas traducciones que se hacen a otras lenguas, no para el uso litúrgico, sino para el uso personal, en casa, en las reuniones con los amigos, pero nunca en el uso litúrgico, porque ahí se lee la Biblia en hebreo. Pero fijaos, tiene que estar marcada en primer lugar por el sello de la traducción fiel al texto original. ¿Y qué entienden ellos por traducción fiel? Palabra por palabra. Los que sois lingüistas sabéis que hoy en día hacer una traducción palabra por palabra normalmente no es una buena traducción, a ver si es una traducción dura, tosca, difícil de leer y difícil de entender. Ellos entendían que era esto.
para preservar la pureza de la lengua, porque ellos entienden que hasta la colocación de las palabras tienen sentido, cobran un valor. La segunda cosa es que cuando vas a pasar tu texto cultural y religioso a otra lengua, es muy importante cómo contenemos los grandes principios teológicos y exegéticos y cómo los metemos y los comprimimos en palabras que mantengan toda esa riqueza y la podamos pasar a otra lengua. Ellos son los que crean los grandes conceptos teológicos, que luego nosotros hemos heredado. Pero ellos hacen ese enorme ejercicio, crear palabras de alto contenido teológico en las que intentan condensar sus principios exegéticos. Y nosotros, repito, hemos heredado. Cuando hablamos de propiciatorio, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de creación, ¿qué quiere decir esto? Pues toda esa riqueza está contenida en esa parte de esa riqueza en esas palabras. La primera traducción importante de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento a otra lengua. La primera la encontramos en esto que llamamos aquí Septuaginta. No sabe. ¿Por qué no sabe? ¿No sabe? Pues tenemos un problema. Bueno, pues nada, seguimos. Me tenéis que creer. Septuaginta. Yo no sé cómo hacer la pregunta, porque claro, yo digo, ¿quién no sabe lo que es la Septuaginta? Es muy raro que alguien, por vergüenza, levante la mano y diga, yo no sé lo que es la Septuaginta. Pero, ¿todos estáis familiarizados con ese término? No, el silencio me hace pensar que no estáis familiarizados. Bueno, vamos a ver. Septuaginta, ¿a qué os suena? ¿Ah? Uy, sube 10 más. 70, vale. Esta, digo, es la primera traducción que hacen los judíos de su texto sagrado. Se llama así porque hay un viejo relato, la carta de Aristea, que dice que 72 sabios judíos hicieron la traducción de sus escrituras cuando estaban en Alejandría, estaban en Egipto, hicieron su traducción a esta lengua, a la lengua griega. Va a ser muy importante esa traducción. Pensar que es una traducción que se empieza a hacer en el siglo II antes de Cristo y que se acaba en el siglo II después de Cristo. En esa época tiene lugar el surgimiento de la Iglesia. Y está en griego, la lengua que hablan los primeros cristianos, muchos de ellos, es el hebreo. Se maneja en el Antiguo Testamento en hebreo. Pero cuando el cristianismo se va expandiendo por el resto del mundo, la lengua que habla, la lengua internacional, es el griego. Esta es la traducción que van a utilizar, la Septuaginta. La segunda traducción importante que hacen los judíos es el Targum. Si no nos sonaba mucho lo de Septuaginta, lo de Targum me temo que aún suena menos, ¿no? Targum. Targum es una palabra hebrea, o sea que hoy al menos vais a iros de aquí, algunos, sabiendo una palabra más en hebreo. Targum. Targum podríamos traducirlo por traducción. Es una traducción. ¿Recordáis? Os he dicho, el siglo VI se produce exilio de judíos a Babilonia. Vale, ahora me voy a dejar. Vale. El exilio de los judíos a Babilonia. Y cuando están en Babilonia, empiezan a conocer otra lengua, el arameo. Y la gente va perdiendo el hebreo. No lo entiende bien. Y es necesario traducir las escrituras, pero se hace oralmente. Alguien lee el texto bíblico y otro lo va traduciendo al arameo. Así surge otra traducción importante. Y siglos más tarde, esas traducciones se ponen por escrito. ¿Y qué pasa con el tiempo? Imperios se levantan, imperios desaparecen. El imperio de los griegos desaparece. Llega un nuevo imperio, llega Roma, con otra lengua. ¿Qué lengua? Bien, esa la sabéis, ¿no? Aparte de la lección, vale, ya me vais animando bastante. Latín. Bueno, tenemos latín. Pronto empieza a realizarse traducciones de los diversos textos bíblicos del griego al latín. Pero compañeros filólogos y traductores, ¿qué pasa cuando alguien más o menos conoce dos lenguas pero no las conoce bien? Que se hacen malas traducciones, ¿verdad? En esta época muchos decían, yo controlo de griego lo que no está escrito. Iban haciendo traducciones del griego al latín y muy bien, les iba funcionando. Algunos eran buenos, otros no tanto. Y al final se produce un cacao de versiones latinas antiguas, por eso se llaman vetus latinas, de muy diferente valor. Fijaos hasta qué punto llega la cosa, que en el siglo IV de nuestra era, el Papa Damaso I dice, esto es un cacao, esto es un jaleo monumental, hay que hacer algo.
Y entonces le pide a un señor, el pobre hombre siempre le retratan así, un pobre escuálido, medio calvo y en malas condiciones, Jerónimo. ¿Os suena? Jerónimo, no el indio, este es otro, vale. Jerónimo. Y le dice, mira, pon un poco de orden. Pon un poco de orden en este caos. Y él empieza a mirar lo que hay y se da cuenta que hay traducciones que son desastrosas. Que no son traducciones, que se han inventado directamente el texto. De aquí vienen muchas viejas leyendas sobre la Biblia, y uno dice, ¿y esto de dónde la han sacado? Pues de esto, de malas traducciones. Y entonces él decide que es mejor, a veces, hacer una nueva traducción, cortar por lo sano, que empezar a rehacer lo que ya está hecho. Pero es un hombre muy honesto. A mí Jerónimo es un personaje que me encanta. Me encanta porque dice, mi lengua es el latín. Vale. Pero tengo un problema. Manejo muy bien el griego, pero no manejo muy bien el hebreo. Y en cierta forma es muy, entenderme, muy reformado. Él quiere ir a los originales, a los textos más puros, más cercanos a la Biblia. Pero le falla el hebreo. ¿Qué hago? ¿Dónde me voy? ¿Me voy a la Universidad de Salamanca? ¿Me voy a la Universidad de Barcelona? ¿Me voy a la Complutense a estudiar? No, yo voy a estudiar con lo mejor que hay. Me voy a Belén. Y se va a Belén. Y allí en Belén empieza a estudiar hebreo con rabinos. Y empieza a hacer la traducción de la Biblia. ¿Vamos bien? ¿Estáis cansados? No, vamos bien, ¿no? Vale. Cuando eso me avisáis, y pasamos a otra cosa. Vale, y empieza a hacer la traducción de la Biblia. Esta versión que hace Jerónimo, siglo IV, en el siglo XVI la bautizamos y le ponemos nombre. ¿Cómo se llama? Creo que aquí, bien, ya habéis hecho bien, estamos bien. Vulgata, porque es el texto divulgado. En reacción por lo que estaban haciendo los protestantes de traducir la Biblia a las lenguas del pueblo, a las lenguas vernáculas, este texto se va a convertir en el texto oficial de la Iglesia romana. Y os voy a contar una anécdota, a ver, como estamos aquí medio en familia, os voy a contar una anécdota. ¿Cuándo llega la Vulgata a España? Esto ya pasa Carlota, ¿no? ¿Cuándo llega la Vulgata a España? Esta historia que voy a contar es muy poco, yo creo que es muy poco conocida. Mirad, había un paisanín que decimos en Asturias, se llama Luciano Bético. ¿Os suena Luciano Bético? No, va, menos mal. Si no, ya te cargo la curiosidad. Luciano Bético vivía en Andalucía. Y es lo que diríamos nosotros hoy un fan de las escrituras. Si viviese le tendríamos que pillar para la sociedad bíblica. Tenemos mucho que le gusta coleccionar Biblias. Pues Luciano Bético es uno de estos, siglo IV, y le encanta esto de la Biblia. Y dice, pero tengo un problema, no tengo la Biblia. Entonces él se entera que hay un monje que está ya en Belén, está en Andalucía, en Belén, que está haciendo la traducción de la Biblia al latín. Y lo que hace es que coge a 6 amanuenses y los manda a Belén. Que lleguen allí y empiecen a copiar lo que Jerónimo está traduciendo. Y lo hacen. Pasa que aquellos hombres deberían estar un poco hasta el gorro, de estar en Belén, hacen el trabajo un poco rápido, en cuanto antes acabe, antes me voy para casa, es lo que hacen. Pero son los primeros que traen a España la Vulgata, en el siglo IV. Incompleta, Jerónimo no había acabado todo su trabajo, ¿no? Pero son los primeros vestigios. ¿Por qué os cuento esta anécdota? Porque ella nos está diciendo algo importante para nuestra aventura de conocer la Biblia. ¿Quiénes leían la Biblia? Personas cultas, de un nivel adquisitivo muy alto, que podían leer latín. ¿Y el resto del pueblo qué? El resto del pueblo qué? Decía José Pablo, la fe viene por el oír. Pues durante mucho tiempo, los relatos de la Biblia en España se conocieron fundamentalmente por el oído, por lo que escuchaban al párroco de turno y de otras maneras, que ahora hablaremos de ello. Como os digo, esta Biblia se introdujo en el texto oficial de la Iglesia Católica a partir del Concilio de Trento, y en el caso de España, la Vulgata se va a imponer durante más de 1400 años, que se dice pronto, ¿no? 1400 años. O bien como texto único para poder utilizar en la vida litúrgica, o como base de traducción de las diferentes traducciones. Pero pensad que la Inquisición prohíbe la traducción de las Escrituras, la lectura y la traducción de las Escrituras. ¿Y sabéis cuándo se levanta el veto de la Inquisición? En 1783, siglo XVIII, casi siglo XVIII. Es tremendo, pensad por un momento. Casi 300 años de la historia de nuestro país en las que estuvo prohibido traducir las Escrituras a las lenguas vernáculas. Es una auténtica tristeza. Hay un profesor de la Universidad de Salamanca, ya emérito, Sánchez Carlos, supongo que algunos lo conocéis,
Él dice, esto es la noche oscura de la cultura española. Él es un sacerdote. Es la noche oscura de la historia de nuestro país. 300 años en los que cuando en Europa todo el mundo estaba traduciendo las escrituras y traduciendo a las lenguas, en España estaba perseguido traducir la traducción de las escrituras y su lectura. Pero volvemos a nuestra historia. Como ya hemos dicho, la práctica de la traducción se desarrolló muy pronto entre los judíos. A la fuerza ahorca. Pensad que muchos de ellos tuvieron que huir y tuvieron que encontrar cobijo en otras naciones y en otros lugares. Claro, cuando llegan aquí aprenden las lenguas del lugar. Aprenden las lenguas del lugar y aprenden no solamente esas lenguas, sino que además tienen que pasar esos textos, sus textos sagrados, para poder entenderlos en su vida cotidiana. En casa, lo que solemos hacer, leer las escrituras, pues tenemos algún contexto eclesial que hacemos devocional y leemos las escrituras, la leen en su propia lengua. Y todos ellos se convierten en grandes traductores. Y en este sentido España es una irreferente de esas traducciones realizadas por judíos que vienen a nuestro país, que viven ya en nuestro país y que pueden hacer ese trabajo. Y ellos van a hacer un trabajo fabuloso traduciendo ciencia, traduciendo filosofía, traduciendo matemáticas, astronomía y también traduciendo las Biblias a las lenguas romances de nuestro país. Hay que tener en cuenta que el judío está obligado a leer la Biblia, lo hemos dicho antes, en su lengua original, pero el cristiano no estaba obligado a ello. Al contrario, normalmente ni podía leerla porque eran demasiado ignorantes, estaba un poco desarrollada su cultura, tenían poca formación para poder leerla. La mayoría de los fieles, y antes dejé esta idea por ahí pendiente, ¿cómo tenían conocimiento de las escrituras? Hemos dicho que por el oír. Esa es una parte. Y la otra, la escritura en piedra, como alguno lo ha llamado, a través de los pórticos, de los retablos, de las entradas de las catedrales, de las iglesias, los claustros. Esa era la forma de conocer las escrituras. Y cuando veían representaciones autosacramentales, cuando veían ese tipo de cosas, ahí es donde aprendían. Y se aprendía de memoria pasajes completos de las escrituras a base de oír, porque no tenían conocimiento ni acceso a la lectura ni acceso al texto bíblico, porque estaba hablando. No todo el mundo era como Luciano Bético, que tenía dinero para poder adquirir y comprar una Biblia. Y ahí vamos a ir saltando. Toledo jugó un papel importante en la historia de la traducción. En la primera época, los intelectuales judíos ayudaron a traducir grandes obras científicas, como lo decía antes, del latín. Pero, desgraciadamente, de las traducciones de la Biblia a partir del hebreo, del siglo XII, nada ha quedado. Todo eso que tanto nos suena de la escuela de traductores de Toledo, ¿verdad? Tendría que podemos hacer un debate sobre esto. Era realmente una escuela. Allí la gente no iba a aprender, no era un lugar donde había un maestro, ¿verdad? Allí era un grupo de intelectuales, de académicos, de traductores, que convergen en un lugar y con unas líneas de trabajo, pero una escuela como tal no lo era. Pero de todo aquel trabajo, lo que tiene que ver con la Biblia, ¿qué nos ha quedado? Muy poquito, muy poquito. De lo poquito que nos ha quedado es esto, mirad. ¿Se puede ver ya? Sí. La facienda de ultramar. Os cuento brevemente de qué va esto. La facienda de ultramar es la primera traducción que debemos de un texto de la Biblia, no completo evidentemente, a una de nuestras lenguas vernáculas. Fijaos que esto se produce en una época en la que coetáneo es el poema de Mío Cid. Fijaos, 1140. En esta época, estamos en el siglo XII. Y en esa época hay un tal Aimeric de Malafaida, el arcediano de Antioquía, que envía a Raimundo, al arzobispo de Toledo, una guía de viajes. Es como cuando nosotros hacemos un viaje y nos dedicamos a mandar postales a nuestros amigos. Este era un poquito más original y no manda postales. Lo que hace es que va mandando su ruta. Estoy en Palestina y hoy, mira, he llegado aquí a un lugar que tiene forma de calavera. Por cierto, cuenta la Biblia y cuenta lo que dice la Biblia sobre el monte Golgota. He llegado aquí al estanque de Siloé. Por cierto, el estanque de Siloé, dice la Biblia, va contando. Entonces, no es una Biblia como tal, pero sí incluye textos de las Escrituras dentro de aquella narración. No sé, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Esta historia. Ahí os he incluido, para que veáis un poco el estilo, esto que tenemos aquí son los 10 mandamientos, parte del texto de los 10 mandamientos. Es un castellano, una lengua romance del siglo XII.
Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, también los judíos participaron activamente en la creación y en el desarrollo de lenguas castellanas cultas traducidas para el rey Alfonso. Ahí hablará de la Biblia alfonsina. Pero más que hablar de la Biblia alfonsina, a mí me gustaría hablar de otra historia, y nunca mejor dicho, la grande y general historia de Alfonso X el Sabio. Esto lo estudiábamos en el colegio, ¿lo recordáis? La obra de Alfonso X el Sabio, grande y general historia. ¿Alguno de vosotros lo habéis leído? No mintáis. No lo habéis leído porque no está publicado. Es triste, la historia no se acabó. La historia no se acabó, se murió el rey antes. El que ponía el dinerito se nos murió y no acabó la historia. Pero ahora que hay un problema. Han pasado los siglos y sigue guardadita y nadie la ha editado. Está sin editar. ¿Qué quería hacer Alfonso X el Sabio? Alfonso X el Sabio quería contar la historia. La historia, pero era lo grande. Más que Alfonso X parecía Alfonso X de Bilbao. Y quería hacerlo todo a lo grande. Quería contar la historia del mundo. Y para arrancar a contar la historia del mundo, que mejor que el libro de la creación. Y es lo que hace. Sobre un hilo conductor, que es el relato de la Biblia, va contando cosas que fueron aconteciendo. Hilo conductor, relato de la Biblia. Y sobre él voy contando historias de por aquí, por allá, y así. Tenemos esos vestigios de Escuela de Toledo, traductores judíos que hacen su traducción a una lengua, en este caso, el castellano. En el siglo XV, bajo el reinado de Alfonso V de Aragón y de Juan II de Castilla, se realizaron los grandes, yo lo voy a llamar romanciamientos de la Biblia. Traducción de la Biblia a las lenguas romances de nuestro país. Pero fijaos que no fue solamente el rey, también había nobles y grandes señores eclesiásticos y eruditos que estaban interesados por disponer de la Biblia en lengua romance. Y así llegamos a este momento. Hubo más, pero voy a también solamente hablar de esta, porque no quiero enrollarme mucho, que es la Biblia de Alba. Esta sí que suena, ¿verdad? Aunque no sea más que por la duquesa de Alba. Es la familia que tiene la Biblia. La tiene allí en el Palacio de Lidia y tienes que pedir permiso para ir a verla y creo que son 5 años lo que tardan en conseguirte el permiso. Interesante. La tuvo el duque de Alba, la heredó Juan de Austria. ¿De qué va la historia? Va de eso. Lo que hace este hombre, don Luis de Guzmán, gran maestro de la Orden de Calatrava, es que le pide a un rabino, a Rabino Rangel de Guadalajara, que le ponga en castellano su texto sagrado. Y este rabino, allá en el año 1430, le pone por escrito, en castellano, su texto sagrado. Es una historia muy bonita, porque más allá de que un rabino le traduzca la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un señor castellano viejo que le interesa lo de los judíos, que interesa la cultura de los judíos y le pide, tradúceme la Biblia. Y hablamos también de un judío que conoce perfectamente toda la riqueza y toda la tradición latina y es capaz de traducirle ese texto a nuestro mundo. Este podía ser un momento maravilloso, es una historia feliz y de amor. Es el momento en el que señores con dinero, señores de la Edad Media, le piden a judíos que le traduzcan las escrituras a su lengua. ¿Verdad? Una historia preciosa. ¿Cuántas Biblias de esas tenemos? Aparte de la de Alba, pocas más. ¿Por qué? Porque ahí empieza un momento triste de la historia. Un momento muy triste. Y es que esta historia, como digo, que se prometía una historia feliz y fructífera, pronto se convierte en una historia muy diferente. Una historia de dolor, de lágrimas, de olor a carne quemada y olor a humo de papeles quemados. Las autoridades eclesiásticas y las seculares prohibieron reiteradamente la lectura de la Biblia en lenguas vulgares, es decir, la lengua que hablaba el pueblo. Primera noticia que tenemos, el Concilio de Cartagena, año 1233. Fijaos qué palabras más terribles. Decretamos que nadie tenga, perdón, si alguien sabe latín, perdonad mi traducción, decretamos que nadie tenga en lengua romance los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, y que si alguno les tuviere, que los entregue al obispo del lugar, para ser quemados dentro de los 8 días de la publicación de esta contribución, a partir del tiempo del decreto. Lo que si no se hiciere, ya fuere clérigo, ya laico, sea tenido como sospechoso de herejía, hasta que haga penitencia pública. Esto es un eufemismo, ¿eh? La penitencia pública tiene mucho que ver con esos instrumentos de tortura que hemos encontrado al comienzo de la guerra. Terrible. ¿Cuánta cultura nos perdimos? ¿Cuánta cultura no pudimos crear? ¿Y cuánta cultura que sí creamos
la quemamos. La quemamos. Es lamentable, es una historia lamentable. Tiempos de intransigencia. Por favor, que no se repitan. Que no se repitan esos tiempos de intransigencia. Parece que el tiempo después del exilio hubo más documentos, hay una pragmática de los reyes católicos, está muy claro, si realmente Isabel la Católica se empeñó también en acabar con las Biblias. Hay dudas más que nada porque no se ha visto el documento, alguien habla de él, nadie lo ha visto. Pero fijaos, es muy interesante porque Isabel la Católica, si realmente hizo este edicto, tenía algún problema en su cabeza de trastorno bipolar, porque prohibía la traducción de las escrituras y las escrituras, pero sabemos que en sus aposentos privados tenía 3 Biblias, no una, 3, que las tenemos ahora en el Escorial, en la biblioteca del Escorial. Pero, ojo, la prohibición de la lectura de la Biblia en lengua vulgar no era universal. En este momento no era universal. Había personas que estaban excluidas de aquellas personas por su condición, se encontraban al margen de ser sospechosos de herejía. Eran los nobles, los reyes, los eclesiásticos con formación adecuada. Pero lo cierto es que se destruyó mucho. Por temor a los albigenses, a los valdenses, luego más tarde a los protestantes, se fue haciendo una historia terrible de persecución y de muerte. En España, en el siglo XVI, tuvimos hasta 5 índices de libros prohibidos. Y como se suele decir, aquí fuimos más papistas que el propio Papa. Si el edicto decía solamente personas preparadas, personas con conocimientos, personas autorizadas por el obispo que pudiesen leer las escrituras, cuando ese edicto del Concilio de Trento llega a España, dice, no, nadie. Porque es peligroso, dice, porque es peligroso que el pueblo tenga acceso a las escrituras. Porque si cada cual lo interpreta libremente, va a haber tantas herejías como lectores de las escrituras. Bueno, eso puede ser la idea brillante de algún trastocado. Pero el problema es que esa idea perduró 300 años. Y estamos en esa maravillosa tierra, lo decía al principio, una maravillosa tierra en la que también habéis sufrido eso. Y ayer me entristecía ver una sola página de esa primera Biblia impresa en nuestro país, en una lengua romana. Es la que hacía referencia el señor Confesor. De Bonifaci Ferrer, se dice, programa valenciano, una sola página. ¿Dónde está el resto? Ha desaparecido. Ojalá, es lo que en algún lugar pueda aparecer. No perdamos la ilusión, Pensar que los que nos dedicamos a la traducción de la Biblia, los manuscritos sobre los que hacemos las traducciones de la Biblia, alguien me pregunta, ¿dónde están los textos originales? No hay textos originales de la Biblia. Entonces, cuando hacéis traducciones de la Biblia, ¿qué cogéis? Lo más antiguo y mejor que tenemos. Para el Antiguo Testamento, ¿sabéis cuál es lo más antiguo y mejor que teníamos, mejor dicho? Un manuscrito del año 980, de nuestra era. De 980. Y dice, bueno, pero no tenéis nada de antes de Cristo, no había nada. Pero un día un beduino, allí con unas cabras, en el desierto de Judea, tira una piedra y se encuentra nada más y nada menos con los rollos de Qumran, ¿no? Y de pronto nos encontramos textos del siglo I, siglo II antes de Cristo, y todo eso fue una revolución, y sigue siendo una revolución. Y uno cuando mira, todos los años se presentan 30 tesis doctorales sobre el tema de Qumran y los rollos de man muerto, ¿no? Quién sabe, mejor mañana alguien tira un tabique de alguna casa y aparece una Biblia de Ferran. Y ahora os quiero contar, que lo decía también antes, uno se lleva sorpresas en la vida, sorpresas muy agradables. Bueno, ahí tenemos la página, la única que era el colofón. ¿De dónde está el original? ¿Lo sabéis? Está en Nueva York. ¿Y qué hace aquí? Que no lo tenéis aquí vosotros. Hablemos de política lingüística, por favor. Suplicad. Ya empezamos. Mirad, también lo decía. Este año, si el año 2017, oye, ¿cuánto tiempo llevo? Me estoy enrollando, no sé, ¿me lleváis 5 minutos? ¿Aguantáis 5 minutos o...? Ya, 5, vale, ya me quito el rollo, venga. Este año, el año 2017, los reformados estábamos de conmemoración, no de celebración, conmemoración. Lutero, ¿no? ¿Recordáis las tesis en la puerta de Wittenberg? Pero este año, los evangélicos y protestantes españoles estamos también de conmemoración, el 450 aniversario de la Biblia del Oso, la primera traducción que se hace en el exilio, la traducción en el exilio, porque tuvieron que huir, en España no se podía traducir. A 1569, Basilea, un monje, hace aquel trabajo maravilloso. Casiodoro de Reina
que tuvo una vida, si no habéis tenido ocasión de leerla, por favor, leerla, es apasionante. Hace la traducción. Y claro, pasa el tiempo y las traducciones se quedan anticuadas, hay que actualizarlas. Y otro compañero del monasterio, Cipriano de Valera, hace una revisión. Pero es un hombre muy honesto, en estos tiempos de plagio, ¿no? Uno dice, ¿qué hizo Cipriano de Valera? Cipriano de Valera dice, yo me he puesto a revisar el texto, pero me he traído unos amigos que me van a ayudar, unas Biblias que me van a ayudar a hacer mi trabajo. Y mi gran sorpresa es que cuando estaba preparando esto, fijaos que yo no estaba trabajando para eso, estaba trabajando para una cosa de Reina Valera, me encuentro con eso que tenéis ahí, no sé si lo podéis ver. Dice Cipriano de Valera que la Biblia que utiliza para hacer su revisión, lo dice ahí, es la Biblia valenciana, es la primera. La Biblia valenciana, él dice que es de Vicente Ferrer, él no tuvo algún problema entre hermanos, pero fue la primera. O sea, quiere decir que posiblemente en los días de Casidoro de Reina, junto con la Biblia de Ferrara, junto con el Nuevo Testamento de Encinas y todo aquello que utiliza, la Biblia valenciana la tenía delante. Y además la podía entender, la tenía delante y la pudo utilizar. Especulamos con Cipriano de Valera, con Casidoro de Reina, con Cipriano de Valera no, porque él lo dice en la exhortación al cristiano lector. Yo he utilizado esta Biblia. Saltamos todo y vamos a la última página. Esta historia, para los que nos dedicamos a las lenguas, es una historia de dolor y de sufrimiento. Pero hay que ver la parte positiva. El riesgo en el que vivieron aquellos traductores. Las situaciones tan penosas y tan lamentables en las que muchos de aquellos hombres vivieron para hacer su trabajo. Tuvo su resultado. Pensar en una imagen, ya con esto acabo. Tú tienes un hermano mayor y tú quieres ser como tu hermano. Tú copias de tu hermano. Tú quieres llegar a ser tan bueno como tu hermano o mayor que tu hermano. Algo así pasó con el valenciano, y algo así pasó con el castellano, y algo así pasó con el catalán. Cuando estas lenguas estaban naciendo, estaban empezando a ser, entran en contacto con el texto sagrado, esto de la Biblia, y aprenden retórica, y aprenden poesía, y aprenden a decir profecía como Isaías, y aprenden a expresar amor como el Cantar de los Cantares, y aprenden a vivir momentos maravillosos como Jesús en el Monte de los Olivos, y aprenden a expresar sentimientos, y todo eso en contacto. Y sus flejes empiezan a abrirse y a expandirse. Las lenguas empiezan a hacerse grandes, estas lenguas romance empiezan a hacerse grandes, cuando empiezan a asumir y a admitir la riqueza, las provisiones, las creencias, las vivencias de aquellos judíos, de aquellos hombres que vivieron hacía miles de años y cuyos relatos estaban en la Biblia y los pasaron. Esta es nuestra historia. Y concluyo con esto. Si algo queda claro en esta historia aventurada y en esta aventura histórica, es que la Biblia está ligada a nuestra propia vida y a nuestra común historia y a nuestros propios amores y odios. La Biblia que inspira a pintores y escultores de cada tiempo, que fecunda a escritores y poetas desde siempre y que acaba imponiéndose suavemente, no solo para que pueda ser leída en el silencio del rincón íntimo personal, por lo cual afortunadamente ya es posible sin trabas, sino para que resuene en el culto dominical, en la plaza pública, en las oraciones y en la soledad del alma. A pesar de las dramáticas situaciones en las que vivió el Señor, él acaba con este texto. Y como yo no soy valenciano, me gustaría que alguien, por favor, que lo lea. Els homes són tots herba i que la seva bondat és com la flor dels prats. Només pura la llei del Senyor. L'herba s'asseca i la flor se seca. Pero la parábola del nostre Déu dura presente. Pues que esta es una historia del pasado. Aprendamos de los errores del pasado. Y no descuidemos que hacen falta traductores de la Biblia para el futuro. Así que Dios quiera que surjan vocaciones y os animéis a traducir otra vez al valenciano, al castellano, a la lengua que sea, porque sigue haciendo falta. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido demasiado. Sí, no sé si
¿Alguna pregunta, algún comentario? Más que preguntas, supongo que alguien quiere aportar algo, quiere decir algo. Yo sí que quería aportar que esto de la Biblia valenciana, por lo menos no lo conocía, y creo que no era muy conocido. Uno de los reformadores, que es el que hace la segunda revisión, que me acaba de decir Ricardo esta mañana, que es Cipriano de Valera, en su traducción dice que tiene en cuenta la Biblia valenciana. Es una noticia que se añade a las que ya teníamos de la historia de esta Biblia, que ha centralizado las posiciones. Me parece, la verdad, una gran revelación, nunca mejor dicho. Bueno, ¿os sentís con ganas de hacer un ejercicio de traducción? ¿Os apetece o no os apetece? Sí. No, pero a mí también, hombre. ¿Os apetece? Vamos a hacer una cosa. Está la cosa más repartida. Vamos a hacer un ejercicio de traducción. No sé si se está viendo. No, es que ahora no. Un segundito. Disculpad un segundo, que busco el texto. ¿Se está viendo? Sí. Mirad, este es el ejercicio que os propongo. Venimos a la escuela Power de traducción, porque es mágica. Sí, es mágica, vas a aprender hebreo en 5 minutos. Lo que otros llevan 5 años, vosotros en 5 minutos lo vais a hacer en su vida. Lo que vamos a hacer es dividirnos en diferentes grupos. He pensado en cuatro grupos. Entonces, está la cosa mal distribuida, porque aquí hay un grupo muy grande, hay un grupo muy pequeño y aquí uno minoritario. Entonces, si alguno de los de este grupo se puede ir para atrás, luego más tarde, os vais para atrás, más o menos nos quedamos así. ¿De acuerdo? Las últimas, por ejemplo, 2 filas de este grupo, que pasen para allá. ¿Qué vamos a hacer? Sociedad Bíblica ha decidido emprender 4 proyectos de traducción. Y vamos a tener en cuenta diferentes grupos sociolingüísticos de nuestro país. Este va a ser el grupo rojo, no por nada, no hay alusiones de ningún tipo. Este es el grupo rojo. Entonces, el grupo rojo vais a tener que hacer una traducción literal y formal, que hay un equilibrio. No podéis hacer una traducción ultra literal, pero tampoco os podéis pasar. Tenéis que dar más importancia a la forma que al contenido. Pensad que es una traducción pensada para universitarios, para gente que trabaja en seminarios, para estudiantes que no se manejan muy bien en griego ni en hebreo y necesitan un apoyo de otra Biblia que les ayude en su trabajo. Pero repito, no podéis hacer una traducción palabra por palabra. Tiene que sonar medianamente. Podéis hacerlo en valenciano o en castellano, como sintáis más libres. Es diferente. Pero tenéis que hacerlo así. Vale. Pasaremos al grupo 2. El grupo 2, que seréis vosotros, un grupo pequeñito, tenéis que hacer una traducción para niños. Niños y jóvenes, adolescentes. Entonces, tenéis que hacer una traducción fresca, que apetezca, que se acerque al texto, no os inventéis las historias, ¿no? Que se parezca algo al original, con ideas claras, con frases en positivo, bueno, ya sabéis. El grupo 3, que va a ser el grupo azul, aquí del fondo, el grupo azul. Vosotros, aquí, bueno, imaginaos que tenéis que hacer una traducción de la Biblia para personas que nunca han leído la Biblia. No lo digo por extraterrestres, pero gente que sabe que existe la Biblia, pero nunca la ha leído. Y se le va a dar una parte de un texto bíblico, un evangelio, lo que sea, y estas personas que van a recibirlo no van a tener a alguien que se lo vaya a explicar. No va a haber un cura, un pastor, no va a haber nadie que se lo vaya a explicar, sino que tú lo repartes y en su casa lo tiene que leer. Entonces pensad que lo tiene que leer y más o menos lo tiene que entender. Entonces vosotros vais a hacer una traducción de ese tipo. Y por último, el equipo amarillo, ¿quién me queda por ahí? Nosotros, en el fondo, equipo amarillo. Vais a tener que hacer una traducción para poder ser leída en una iglesia.
católica, una iglesia protestante, no hagas caso de lo que dice aquí. Una iglesia católica, protestante, me da igual. Pero es un texto, digamos, como oficial dentro de la iglesia. Es el texto oficial y tiene que sonar con la solemnidad con la que uno espera que suene la Biblia. No discutiremos qué se entiende por esto. Así que este es el texto que vais a tener que traducir. Estamos en Hogwarts. Estamos en Hogwarts. Y entonces no os preocupéis, porque ya alguien os ha traducido el texto. Estamos en el griego. Si habéis escuchado atentos, os he dicho la primera traducción que hacen de la Biblia hebrea, la traducen al griego. Pero no pasa nada. Nos pasamos 5 años en la facultad de filología, que pasan volando. Y después de ese tiempo, pues, ahora os tenéis que fiar de mí. Ese texto que os he puesto en hebreo, traducido palabra por palabra, viene a decir esto. Lo tenéis en las hojitas que os han recortado. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis el texto, palabra por palabra, tenéis un espacio para que hagáis vuestra propia traducción y tenéis un pequeño diccionario. Y os digo, no hay que traducirlo entero. Como no disponemos de mucho tiempo, vamos a dedicar 10 minutos solamente, lo voy a hacer manos. 10 minutos para traducir 2 versículos solamente, 2. Bueno, si os hago tiempo más. ¿Todo el mundo tiene? No. Que no tenía. Si furtivamente vais a hacer en valenciano, ¿no? dicho de otra manera, Sí. Claro, pero se la vuelvo a poner a apuntar. No tiene.
Vamos, que ya han pasado los 10 minutos. No vale, porque hay un poco de... Bertanes, si en la Vamos terminando, que ya los 10 minutos pasaron. Vamos concretando. Ahora ya me vayan cerrado. Bueno, para irnos a casa en 5 minutos, necesitamos cortar ya entonces. ¿Cómo ha ido el ejercicio? Puede ser. Este era fácil. Este era fácil. Fijaos que aquí no habéis tenido que bregar con un texto de estos, por ejemplo, lo que llamamos de alto contenido teológico. Lo pones ahí con un texto serio del Nuevo Testamento, por ejemplo, con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene sus complicaciones. Y ahí dices, es que esto, ¿cómo lo digo? O con los mandamientos. No es igual no matarás que no mates. Porque iba a hacer una maldad, no lo voy a hacer. No quiero que vayáis a casa y os tengáis que comer mucho la cabeza después. Empezamos por ¿qué grupo? ¿Qué grupo quiere empezar? ¿El rojo? Vale. El rojo. ¿Vosotros tenéis que hacer una traducción de qué tipo? Académico, ¿no? Vale. Hemos sustituido algunas palabras de ti. Quien sustrayere toro u oveja y lo degollare o lo vendiere tendrá que restituir económicamente por el toro y 4 ovejas por la oveja. Muy bien. Suerte fallón que no me suena muy valenciano, pero bueno. Vale. ¿Os ha parecido bien? Demasiado bien.
para el tipo. Yo no sé si conocéis una Biblia que se llama Cantera Iglesias. ¿La conocéis? No, pues se vende todavía, ¿eh? La Biblioteca de Autores Cristianos la vende. Es una traducción que está hecha por profesores de filología hebrea de la Universidad Complutense. Lo hicieron hace unos 40 años más o menos. Y justamente ese era el cometido, hacer una traducción lo más literalmente posible para aquellos que no se manejan en hebreo o en griego, pues quieren acercarse, echar un vistazo a los textos originales. Os la recomiendo. Cantera Iglesias. Cantera Iglesias. Y es de la Biblioteca de Autores Cristianos. Es una traducción, os digo, muy dura de leer. Dura porque, claro, es que es prácticamente palabra por palabra. Y si alguno quiere sacar nota, así, hay una traducción que es la Biblia de Ferrara, es una traducción antigua del siglo XV, que está hecha por judíos sefardíes que vivían en la ciudad de Ferrara, y lo que hacen es una traducción del texto. Ellos dicen palabra por palabra de la verdad hebrea, o sea, eso sí que es palabra por palabra. Si en hebreo no tiene verbo, no pones verbo, si no tiene artículo, no pones artículo. Y separa cada palabra con un puntito, por lo cual está leyendo palabra, punto, palabra, punto, palabra, punto, pero es lo más fiel al texto con el que ellos trabajan. Esa es difícil de conseguir, tan solo lo hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y venden el facsímil y vale algo de dinero. Vale, ¿os parece bien? Desaprobamos entonces. Pasamos al grupo siguiente. ¿Vosotros qué traducción hacíais? Para niños, ¿no? Para niños. A ver, para niños. ¿Y Y en Valencia, muy bien, muy bien. Si un home furta un bouet o una ovelleta i el mata o el ven, haurà de pagar 5 bous pel bouet i 4 ovelles per l'ovelleta. Vosotros también habéis hecho la misma, ¿no? La misma en castellano, y no he hecho el que es para niños, realmente no he pensado ovelleta o ovejita, y no lo he puesto en oveja. Pero sí que más o menos lo tenemos así. ¿Sí? ¿Quieres leerlo? Sí. Si un hombre robara un toro o una oveja y lo sacrifica o lo vende, pagará 5 bueyes por el toro y 4 ovejas por la oveja. Pero sí que encuentro mucho más aceptada lo de ovejita, un bueyito. Sí. A mí me hace pensar una cosa. Hay que tener mucho cuidado en la Biblia con los diminutivos, porque tendemos a absolutizarlos y se convierten en palabra de Dios. Y luego no lo son. Y os digo esto porque no recordáis el texto de los perrillos tienen hambre. Ya, el problema es que la Biblia no habla de perrillos, dice los perros. Pero Casidoro de Reina decidió hacer eso, un detalle curioso con los perrillos. Ahora, cuando tú en una traducción de ahora pones los perros, te sueltan los perros a ti porque dicen, has cambiado el texto bíblico. No, no, no. Cuidado con los diminutivos, que ahí no la jugamos. Yo lo he traducido tal y como he pensado que se llama natural, pero adaptado a un niño suena mucho mejor así. No, por eso, para una traducción para niños, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si hacemos una traducción, estoy pensando en Reina Valera, que es un texto más bien litúrgico, es el texto de la Iglesia Protestante Española, cuando te permites esas licencias sentimentales, ten cuidado porque el que venga detrás, si mañana quiere cambiarlas, te va a hacer una muy buena. Yo solo poner el ejemplo. Todos los que habéis leído Reina Valera, de cierto te digo. Vamos a ver. Y les ponía el ejemplo a los jóvenes allá atrás. Mañana se te rompe la tubería del vecino de arriba, se te rompe la tubería del agua. Y tú llegas a la puerta de su casa, pum, 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 y dices, de cierto te digo. No. ¿Tú qué le dices? Mira que, ten cuidado, algo así. Eso es lo que está diciendo el texto, creo. Pero claro, a ver quién es el guapo que ahora en Reina Valera cambia de cierto. Vale. Sí. En este cas, per exemple, que han creat nosaltres, diguem-ne, podríem posar en la traducció adaptació pedagògica, que en este cas no és la versió que hi ha oficial, sinó que s'especifica clarament que és una adaptació pedagògica i per això te prens una sèrie de llicències que puguem facilitar la comprensió. Exactamente, no. Totalmente, sí, totalmente lícito. Lo que me parece más peligroso es lo que algunas editoriales hacen. Edición de la Biblia para niños. Y cogen un texto del siglo XVI, Reina Valera, y le ponen 2 fotos. Eso no es una versión para niños, porque no existe. Y si no le ponen fotos, le ponen unos dibujitos, unas viñetitas y tal. No, perdona, el niño, entender un castellano del siglo XVI, aunque le hayas pasado por el tamiz de revisiones y revisiones a lo largo de la historia, sigue siendo un texto difícil para un niño. El niño, sois lingüistas, lo sabéis, existe unas estructuras que son las que tienes que utilizar.
utilizar palabras y conceptos, no que le pongas fotos. Por eso, totalmente de acuerdo con lo que Per dices. exemple, organitzar el text subjecte verb predicat, per exemple, aquest tipus de coses que faciliten la comprensió. Más todavía, Pablo, el apóstol Pablo, era caótico escribiendo. Sería un gran predicador, pero era caótico escribiendo. Y a veces empieza una idea y de pronto se le ocurre otra cosa y te cuenta no sé qué, y el versículo siguiente continúa con lo anterior. La pregunta es, ¿sería lícito que hagamos una estructuración lógica de esos textos y le hagamos un poco de ponerle en orden lo que Pablo escribió? Eso mañana lo vamos a ver. Uy. Ese es otro tema. Vale, al fondo. Sí. Nosotros, quiero hacer, primero quiero decir que si a los traductores profesionales han ganado la batalla con nosotros, no vamos a tener A ver, si un hombre roba una propiedad de otra persona y saca algún beneficio de ella, tendrá que restituir 4 o 5 veces el daño ocasionado. Si la persona es sorprendida en el acto y es golpeada y muere, no sufrirá por su castigo. Habéis empezado bien, entonces en la línea de los traductores y al final de esto que ya le ponías ojitos a los traidores. Está muy bien. Fantástico. ¿Y el último grupo? Bueno, no sé si alguien más del grupo queréis leer o... Si no, pasamos al grupo siguiente. ¿Alguien que se anime? Muy bien. No hay mucho tiempo, pero solamente os quería enseñar diferentes versiones, cómo lo he ido solucionando. Este sería el texto clásico, el texto litúrgico, la transgresión, el texto que usamos en las comunidades. Y dice, cuando alguien robe un buey o una oveja y la degüelle o los venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. Si el ladrón, sorprendido forzando una casa, es herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Y aquí tenemos una traducción muy buena, pero esto por favor, alguien que le ponga voz, no quiero ser como alguno que el caloret no es lo mío. ¿Cómo sonaría? Tot lladre ha de restituir. Si no té res per a pagar, serà venut com a esclau. Quan un lladre sorprès de nit mentre forada la paret d'una casa i el maten, el qui l'ha matat no és culpable d'homicidi. Però si això passa quan així del sol, és culpable d'homicidi. Esta la sonado. Això de llei de tots. Bueno. Y la última que os voy a leer. Si alguien roba un toro o una oveja y los degüella o los vende, restituirá 5 toros por toro y 4 ovejas por oveja. Si un ladrón es sorprendido en el momento del robo y lo hieren de muerte, no se considera un homicidio. Hoy las traducciones que se están haciendo van en esta línea, este tipo de traducciones. En otra ocasión, urgiese, podríamos hablar de técnicas de traducción, dinámicas o menos dinámicas y demás. Pero hoy va por ahí. Y ya solo me resta pasar y todos habéis conseguido el diploma al alumno, a la alumna más preparado en menesteres de traducción. Muchísimas gracias a todos. Simplement moltes gràcies a tots per haver vingut. Crec que avui estem una miqueta en família evangèlica. Agrair-vos a l'Església Evangèlica de la ciutat tot el que heu col·laborat. Magnífica esta setmana, exemplar. L'exposició bíblica ha sigut un èxit. Aquestes jornades jo crec que han estat molt interessants, en Ricardo, i gràcies perquè ens ha descobert una cosa que no sabíem, que és que
Cipriano de Valera, el revisor de la Biblia Reina Valera, coneixia la Bíblia valenciana, cosa que a mi m'ha sorprès este matí. Vull dir, tal vegada és providència divina que ho haig descobert. I sí que us demanaria, si no us importa, que ens fiquem, ja que estem en família, així per a fer una foto de família tots junts, així davant, en l'escut de la ciutat i tot això. I no sé si alguna cosa més, no? Doncs això. Moltes gràcies. Ho farem això aquí, el vídeo?